el objetivo de esta reunión. Tiene la palabra el doctor Ernesto Pazmiño García, profesional del derecho de amplia trayectoria, defensor público del Ecuador. Gracias por su presencia. Muchas gracias, un saludo a todos los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la EA, a todos los compañeros de las Defensorías Públicas de América que forman parte de la IDEF. Gracias por la oportunidad. Primero lamento de que no se haya hecho llegar la respuesta al cuestionario que hizo Ecuador. No sé qué pasó, pero me comprometo en la próxima semana a reenviarlo. Lo habíamos hecho con mucho gusto porque creíamos que habíamos avanzado tanto y teníamos respuestas muy positivas al cuestionario. Por eso tengo que eh, insistir en que en el Ecuador hasta el año 2007 no había defensa pública. Eso todo el mundo se asusta de cómo es que en un país democrático no había defensa pública. Habían 30 defensores para todo el país que formaban parte de la Corte. Gobiernos que no tienen sensibilidad social nunca creyeron necesario una defensa pública a favor de los más necesitados. Tuvo que llegar un presidente con una sensibilidad social muy profunda, como el economista Rafael Correa, y una de sus primeras acciones fue crearlo, la defensa pública. Y lo hizo por un decreto, lo creó adscrito a la presidencia, luego al Ministerio de Justicia, pero con mucho orgullo queremos decirlo de que a partir de octubre del 2010, por disposición constitucional, la defensa pública en el Ecuador es un órgano autónomo de la función judicial, y se dice que los únicos dos órganos autónomos de la función son la Fiscalía y la Defensa Pública. Y algo más, el artículo 191 de la Constitución establece de que la Defensoría Pública y la Fiscalía tendrán igualdad de recursos económicos, igualdad de recursos humanos, igualdad de infraestructura. Y estamos avanzando hacia eso, es decir, tenemos 2 años de trabajo autónomo de la defensa pública. Y quería compartir algunas buenas prácticas, que es el objetivo de esta charla y de este encuentro. Muy bien la autonomía, pero ejercerlo la autonomía en forma adecuada es lo fundamental. Y para eso nosotros hemos ampliado algunos temas aparte de la disposición constitucional. Por ejemplo, un último referéndum, el pueblo ecuatoriano decidió de que el Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Judicatura, que nosotros llamamos, esté conformado por la Defensa Pública. Y en el Ecuador ese consejo lo conforma la Fiscalía, la Defensa Pública y la Corte Nacional y un delegado de la Asamblea Nacional. Es decir, los grandes temas de las políticas judiciales, las grandes decisiones en el tema de justicia lo toma este grupo colegiado del cual forma parte la Defensa Pública. Ahí está establecida también gran parte del trabajo autónomo que nosotros podemos decidir. En tercer lugar, la autonomía en el Ecuador también se refleja en la forma de designación del defensor público. En el Ecuador, por decisión igual de una consulta popular, al defensor público no le designa ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni la Asamblea, ni ningún órgano del poder público. Lo designa una comisión ciudadana, que se lo conforma por parte de personas interesadas de la ciudadanía que quieren conformar esta comisión de selección. Se escoge 30 finales por sus carpetas y esos 30 se sortean ante un notario los 5 finalistas. Esos 5 representan a la ciudadanía mediante un concurso público de méritos y oposición, designan al defensor público. Yo tengo la suerte, el orgullo y la satisfacción de ser el primer defensor público del Ecuador y el primer defensor, lógicamente, designado con este mecanismo de designación ciudadana. El momento en que le posesionan al defensor público, esa comisión se disuelve y yo no le debo un favor a nadie, ni a la Asamblea, ni al Ejecutivo, ni a ningún diputado, ni a ningún asambleísta. Esta comisión se disolvió y trabajamos autónomamente, es decir, es un proceso de autonomía que en la práctica se va fortaleciendo. Como buenas prácticas también, y eso quiero compartir con los compañeros de Alidoe, que nos ha ido muy bien en el Ecuador, es el trabajar en la defensa pública mediante un sistema que le llamamos nosotros por procesos, un sistema de gestión por procesos. Nosotros tenemos en Ecuador, y eso se lo hizo así en base al poco número de defensores que teníamos inicialmente, pero nos ha dado un resultado que ahora los otros órganos del sector de justicia lo están tomando. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos defensores públicos especializados por etapa procesal. Un grupo de defensores especializados, de expertos en manejar
mecanismos de litigación en audiencias de flagrancia, solo flagrancia, las audiencias en las 24 horas de detención en un delito flagrante. Luego, defensores especializados para la etapa de instrucción o investigación. Finalmente, defensores especializados para la etapa de juzgamiento. Los más expertos, los que manejan litigación oral a la perfección, realizan esta audiencia de juicio. Es decir, nosotros cambiamos el paradigma. El paradigma normal era un defensor para varias causas. Nosotros tenemos ahora el otro paradigma diferente, varios defensores para una causa. Miren, es decir, la causa va pasando de un defensor a otro mediante protocolos rígidos, no es que simplemente se lo pasa el expediente mediante protocolos muy rígidos. Esto ha generado que la judicatura haga lo mismo. La fiscalía se está oponiendo un poco porque dice que el fiscal que ya conoce la causa tiene que llegar hasta juicio, pero eso ha provocado que el 40% de audiencias en el Ecuador sean fallidas por falta de un fiscal. Defensor no falta nunca, pese a que no tenemos ni el 50% del número de fiscales que existe. El modelo ha funcionado a la perfección. Otra buena práctica que quiero compartir con ustedes y que lo dice la Constitución del Ecuador es de que en el Ecuador se ha conformado y se está conformando ya un sistema nacional de defensa pública. La defensa pública en el Ecuador es para todas las materias, absolutamente para todas las materias, no hay una sola excepción. Solo la institución pública no puede atender semejante demanda de casos, carteras elevadísimas. Y la Constitución establece este mecanismo inteligente de crear un sistema nacional de defensa pública. ¿Con quiénes? Con las universidades prioritariamente. Toda universidad en el Ecuador tiene la obligación de crear un consultorio jurídico gratuito para atender a las personas vulnerables, pero con una condición: ser acreditados por la defensa pública, ser evaluados por la defensa pública y cumplir los estándares de calidad que establece la defensa pública. Es decir, se supera el tradicional concepto de consultorio jurídico para pobres, un abogado, un profesor con 10 estudiantes que atiendan nomás a la gente pobre y que hagan cualquier cosa. No, se rompe ese paradigma por un nuevo paradigma, una atención jurídica de excelencia y de calidad. Esto se está trabajando con todas las universidades, con todas las ONGs del Ecuador y con todos los organismos seccionales. No sé cómo los llaman en otros países, me refiero a los municipios y a los consejos provinciales, que tienen la obligación también de tener consultorios jurídicos gratuitos acreditados por la Defensoría Pública. También hemos incorporado al trabajo de la defensa pública las 100 reglas de Brasilia. Parece que eso es una política que se ha establecido en la IDEF, de establecer mecanismos de fortalecimiento en la aplicación de las 100 reglas de Brasilia. Nuestros grupos vulnerables y de atención prioritaria son los que se establece en las reglas de Brasilia. Y lo otro, finalmente, decir de que se está trabajando con mucho empeño, y esto creo que ya lo han dicho también los embajadores y los miembros de la comisión, en establecer mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y la mediación se está convirtiendo en nuestro país, en el Ecuador, como el mecanismo más idóneo para solucionar las causas. Evitamos la judicialización, llenar las estanterías y los archivos de los juzgados, solucionamos las causas en épocas tempranas, y lo que se genera, esto es una cultura de paz. Porque no solo solucionamos mediante la mediación el conflicto, sino que se entrega a la ciudadanía herramientas técnicas adecuadas para que solucionen todos sus problemas mediante el diálogo y mediante la conciliación. Y sí quiero resaltar algo que se mencionó antes: en el Ecuador la defensa pública no se encarga de las víctimas, salvo la única excepción en el caso de violencia intrafamiliar. En violencia intrafamiliar defendemos a la mujer, a la madre violentada. Pero en el caso de los delitos penales, no, porque en el Ecuador, como veo que en todos los países de América, se ha incorporado el sistema acusatorio, el sistema adversarial, y en el sistema acusatorio es un sistema interpartes, la fiscalía y la defensa. La víctima tiene en la fiscalía su representación, el imputado en la defensa. Poner un defensor para un delito común no vemos de que sea técnicamente procedente, porque en este caso el imputado tendría todo el poder estatal en su contra: fiscalía, defensoría, judicatura, policía judicial, criminalidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido, sí,
hemos debatido mucho en el Ecuador, pero la defensa pública no se hace cargo de las víctimas en los delitos comunes, violencia intrafamiliar sí, y finalmente valorar lo que ustedes también han valorado, valga la redundancia, del trabajo de las defensorías públicas en América Latina, simplemente lo que, no sé si una recomendación valga, yo creo que desde la OEA tienen que hacer un seguimiento permanente a todos los estados para que cumplan con las resoluciones y lo que ustedes han solicitado, que los estados otorguen autonomía a todas sus defensorías y los estados que no lo tienen, por favor, que en el menor tiempo posible creen las defensorías porque se ocupan es de los desapoderados, de los más pobres. Muchas gracias.